Muy buenos días, hermanos. La bendición de nuestro Padre Celestial repose sobre cada una de sus vidas. Como yo siempre digo, los domingos son un día de fiesta, son un día especial, un día en que dedicamos estar más que todos los días en la casa del Señor para exaltar y glorificar su santo nombre en cada una de nuestras vidas. Hoy traigo un tema especial que lleva por título la influencia del mal consejo. En el texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31. Hoy vamos a hablar de Ahitofel. Ahitofel se puede llamar Ahitofel o Agitofel. Su nombre significa hermano del insípido o impío. Ese es el consejero de confianza que tenía el rey David en esa época. Entonces es conocido porque tenía una gran sabiduría, un léxico, y la gente pensaba que lo que él hablaba era textualmente la palabra de Dios. La gente cuando llegaba donde él pensaba que era Dios que les estaba hablando directamente a cada uno de ellos. Mira, por eso nosotros tenemos que ser muy pendientes de quién nosotros podemos recibir un consejo. No todo el mundo te da un consejo sabio. No todo el mundo te da un consejo que edifique tu vida personal. Por eso el oído lo tenemos que prestar a personas que nosotros sabemos verdaderamente que son siervos de Dios. Por eso él era muy respetado en esa época, porque él cuando daba un consejo lo daba bien, por eso era el consejero de David. Sin embargo, cuando Absalón, su hijo, se rebela contra el padre, él traiciona a David y se va con Absalón. Mire, ¿cómo es posible que tú tengas la confianza en una persona a la que le has dado todo lo que tú tienes dentro, para que en un momento determinado con su propio hijo, esa persona te haga esa jugada tan tremenda de traicionarte? Pero más adelante vamos a saber quién era realmente Ahitofel, que el mismo rey ni siquiera se había dado cuenta quién era Ahitofel, porque él creía ciegamente en él. Pero yo he oído personas que dicen, no hermana, yo con esa amiga que tengo mejor dicho, eso es lo mejor que yo tengo de amiga, soy capaz hasta de quemarme las manos por ella. Y le digo, un momentico, no te quemes las manos con ella porque la vas a soltar tostaditas. En la única persona que debe confiar realmente es en Dios. Dios es el que siempre tiene la última palabra para la vida de cada uno de nosotros. Si usted coge la Biblia, va a ver que el relato de la vida de Ahitofel es bastante breve. Solamente está en los capítulos 15, 16, 17, que vemos nosotros un poquito en el 18, partes donde él hizo la trama para poder irse en contra del rey David. Pero la traición, fíjate, en este caso fue muy dolorosa para David, porque la traición no vino de cualquier persona, vino de su consejero, de su amigo fiel, entre comillas, en el cual él confiaba y le contaba todas las cosas de lo que estaba pasando en el reino y cómo debía manejar cualquier circunstancia del reino, porque confiaba en la sabiduría, pero confiaba también en la amistad y en la seguridad que tenía en Ahitofel. Yo le digo en esta mañana, mi hermano, mi única seguridad debe estar en Cristo. Mi única confianza debe estar en Cristo, porque el hombre falla, el hombre es mentiroso, el hombre es engañador. Nosotros no podemos pasar todas estas circunstancias por alto e ir aprendiendo una lección de vida que nos va a ayudar a nosotros a depender única y exclusivamente del Señor. Ahora, esa rebelión de Absalón marcó un punto bien tremendo en la vida del rey David. Fue muy duro para un padre ver cómo su hijo se rebelaba. Pero cuando nos adentramos en este tema nos damos cuenta que Ahitofel tenía el corazón enfermo y Absalón también tenía el corazón enfermo, porque su hermano Amnón había violado a su hermana Tamar y su padre no tomó cartas en el asunto, y por eso era la rabia interna que Absalón tenía contra su padre. Los padres tenemos que saber cómo actuamos y usar la sabiduría del cielo para no provocar esos conflictos entre la familia. El rey David no tuvo en cuenta ninguna de estas cosas y por eso se vivió este tiempo
tan terrible que terminó bastante mal en la familia de David. La historia de Ahitofel, hermano, también revela la sabiduría humana. Es que nosotros también tenemos sabiduría, la humana, que es finita, no como la de Dios, que es infinita. Pero él tenía esa sabiduría, tenía la palabra específica para cada proceso que podía presentar en David, incluso cuando esa sabiduría es grande. Tenemos que aprender a manejar esa sabiduría colocándola en las manos de Dios para que Dios la pueda alinear conforme a su voluntad. Y cuando eso llega, se pueden perder todos los valores, volvernos orgullosos, hermanos, y tener ambición, o sea, querer ser más que el rey, querer ser más que Dios, y eso lo hemos visto desde el cielo. Ese pecado está de continuo en el mundo entero, hasta que usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ahí es cuando eso se va a quitar de nuestra vida. Ahora, el fin fue trágico, fue fatal, tanto para Absalón como para Ahitofel. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando la gente maneja la sabiduría con astucia, sin ponerla en las manos de Dios, sin tener temor de Dios, porque aquí vemos a Ahitofel y vimos también a su hijo Absalón, que ninguno tenía temor de Dios. Estaban haciendo todo en contra de la voluntad de Dios, en todo en contra del rey que Dios había puesto como el rey que gobernaría todo Israel. Hermanos, hay cosas que tenemos que meditar antes de hacer y de hablar, porque cuando nos manejamos sin el temor de Dios, nuestra vida va a pasarnos como les pasaron a ellos, llegar a la propia destrucción de cada uno de sus vidas y de las familias de cada uno de ellos. Vámonos al primer punto, que dice: deja que el buen consejo edifique tu vida. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, durante todo ese tiempo que Ahitofel estuvo con el rey de Israel, el consejo era de confianza, el consejo era de seguridad. Todo el consejo estaba en el círculo íntimo de David, y él pertenecía a ese círculo íntimo de David. Él estaba constantemente en el palacio y él sabía los pormenores del palacio. Él conocía cada paso que daba David, porque era el consejero, y David no hacía nada sin pedirle el consejo a él, porque hasta ese momento todos los consejos eran sabios, todos los consejos edificaban el reino de Israel a través del rey David. Eran consejos estratégicos, eran consejos prudentes, dice aquí, llenos de un discernimiento, que por eso David los recibía y los utilizaba en su reino. Así como nosotros podemos tener un consejero que sabemos que cada vez que nos habla, nos guste o no nos guste, nos dice lo que Dios quiere que usted pueda escuchar. Así era en ese momento Ahitofel para David. Aunque la Biblia no detalla en ninguna manera, uno por uno, todos los consejos de Ahitofel, esos consejos sobresalían en el palacio del rey. La Biblia sí nos deja claro algo aquí muy importante. La palabra que él daba tenía como un sentido profético. No es que sea una profecía, sino que tenían como un sentido profético por la sabiduría que él manejaba en ese entonces. Entonces, durante el tiempo que él estuvo con David, los consejos de Ahitofel fueron, aceptables, apreciados. De hecho, que la gente también lo buscaba para que Ahitofel les diera un consejo en medio de las circunstancias que cada uno pudiera tener en su vida, en los procesos de cada uno. Pero Absalón empezó a prestar atención a los consejos que su padre recibía de Ahitofel. Mire usted, hay gente que se va a aprovechar de las personas que tú tienes en tu círculo íntimo. ¿Para qué? Para desestabilizar el consejo del rey, para que se haga conforme a lo que ellos dos planearon en contra del rey. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener con eso, hermano,
porque entonces nosotros vamos a ser perjudicados, oiga bien, perjudicados por aquellas personas que usted de pronto ha podido dar su vida por ellos, que de pronto usted ha podido tenderle la mano en todas las direcciones para ayudarlo y para levantarlo. Por eso cuando usted pida un consejo, pídalo conforme a la voluntad de Dios. Pídalo con las personas que usted sabe que son usadas por Dios para grandes cosas. Mira, él le dio consejos a David importantes: la administración del reino, la organización militar. Eran consejos sabios importantes que David tenía que manejar en el reino de él. Ahora, tenía también que tomar decisiones políticas. ¿Qué hacía David? Iba donde Ahitofel para que le ayudara a tomar todas esas decisiones que beneficiaron grandemente el reinado del rey David. No te estoy diciendo que él no hubiera sido en un principio, así como podemos nosotros así, ¿ve?, dándole buenos consejos a David. Él se estaba ganando a David. Hermano, el enemigo se viste como ángel de luz y te va a hablar bonito y se te va a presentar de manera suavecita, pero ojo y oído abiertos y despiertos para que podamos ver el trasfondo de las cosas que pueden suceder en nuestra vida personal. Por eso, hermano, cuando él apoyó a Absalón en su rebelión, eso tocó muy duro el corazón de David. Y yo creo que cuando hemos tenido amigas pero muy de uno, yo creo que todos hemos pasado por eso. Y vemos una traición de parte de ella, eso es muy doloroso, demasiado doloroso. Y uno siente tanto eso en el corazón y en el alma, que no sabe cómo actuar en un determinado momento. Pero qué bueno que el consejo de esta enseñanza nos va a ayudar a nosotros hasta que no lleguemos a procesos tan dolorosos como esos, sino que nos podamos levantar antes de que todas estas cosas sucedan, teniendo una vista conforme a la de Dios y un oído dispuesto para escuchar y no se nos haga daño. Siempre el enemigo te ha usado con la vista, te ha usado con el oído, te ha usado con la vanagloria, o sea, el orgullo, la soberbia. Hermano, ese pecado estuvo en el cielo, en el Edén, y sigue estando ahora. Cuando Jesucristo fue tentado, Jesús allá en el desierto, el diablo usó la misma estrategia con Jesús. Pero Jesús, que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios se llama Biblia. Una biblioteca con 66 libros que te van a enseñar a ti lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos en este manual de convivencia. Entonces, hermano, la sabiduría de Ahitofel era grande, pero no la supo manejar sino para el mal. Y cuando ya él se revela totalmente, lo que había hecho bueno, lo destruyó con la maldad que hizo a través del propio hijo de David. Entonces, ¿a qué nos llevaban esta sabiduría que él tenía en el reinado de David? Eran palabras que eran consideradas cada vez que hablaba equivalentes, dice aquí, a consultar. Y todo el mundo decía, no, este es el preciso, con este es que tengo que ir, porque él me va a dar la palabra que yo estoy necesitando en este momento. Y sé que a través de él de pronto Dios me puede hablar, porque ellos iban a consultar ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso cuando usted va a un profeta, mire bien qué tipo de profeta es. Si es verdad que él está hablando la voluntad de Dios para que se pueda cumplir en tu vida. Por eso el primer don que le pedimos al Señor es el don del discernimiento. Aquí le falló el discernimiento a David. David no se dio cuenta, estaba ciego, ennubilado, y no vio lo que estaba pasando en ese proceso. ¿Sabe? Este consejo tenía un objetivo de fortalecer el reino, proteger a David y garantizar la estabilidad. Esos eran los buenos consejos que él le daba a David. Se lo estaba dando bien. David estaba trabajando bien con él en el reinado, hermano. Pero cuando tú tienes el corazón enfermo, muchas cosas van a pasar en tu vida personal. Yo le digo en esta mañana, cuídese de los Ahitofeles. Hay que cuidarnos de esas personas, hermana. Porque ¿sabes una cosa? Ellos están enfilándose toda la vida en tu vida y alrededor de tu vida en los círculos tuyos más cercanos. Se va a hacer amistad con ellos y va a hablar y va a ser efusivo en las cosas que está hablando, hermano. Pero los Ahitofeles son gente mala. ¿Cómo era Ahitofel? Malo. Estaba haciendo una trampa por debajo, ya la tenía planeada.
Eran perversos, dañinos, tóxicos, que no durará sonriente, ¿verdad? Frente a ti cuando tú descubras el proceso que está haciendo contra tu vida. Pero esas personas, nosotros nos tenemos que alejar para que no nos hagan daño a nuestra vida, ni a nuestra propia familia, ni a la familia de la fe. ¿Sabes? Ellos son los que te clavan el puñal por detrás. Y tú dices, wow, pero si era mi amigo, yo confiaba en él, yo le aceptaba la palabra que me estaba, y mira cómo me traicionó por la espalda. ¿Cómo estaba traicionando él a David? Por la espalda, le estaba enterrando el puñal a David. Y aún así David todavía no se daba cuenta. Porque a veces pasamos de muy inocentones con las personas que amamos y bendecimos. Y no nos damos cuenta del daño tan grande que nos están haciendo. Entonces, cuando esto suceda, hermanos, no dudes en alejarlos de ti. No pueden estar al lado tuyo, porque van a seguir haciéndote daño en tu vida personal. Despídelos, échalos, corta relación que tengas con ese tipo de personas que están dañando la sociedad. Cuando lo vemos en el mundo, cómo se tiran los políticos y uno les daña las hojas de vida a los otros con puras mentiras, con puras patrañas, hermanos. Y nosotros también podemos ser causa de ese daño cuando tenemos amigos así como Aitofel. Por eso, hermanos, los Aitofeles fuera del lugar de nuestras vidas. Cuídate tú también de convertirte en un Aitofel que te pones a dañar la vida de los demás con la lengua, señalándolos, inventando mentiras de aquel que fue tu amigo, de aquel que te abrió las puertas de tu casa, de aquel que te ayudó, de aquel que de pronto te recogió cuando tú más tenías necesidad. Hermano, los Aitofeles tienen un espíritu malo, engañador, traicionero. Por eso no podemos estar nosotros con un tipo de personas como eso. Ay, no, hermana, pero es que usted lo viera lo lindo que es conmigo y con mis hijos, hermano. Pero cuando el escaparate se cae, usted se da cuenta qué tipo de persona es. El diablo o Satanás se viste como ángel de luz, dice la Biblia. Y hasta los propios escogidos los hará caer. Así que póngase, hermano, firme. Y no se deje engañar. Dígale a Dios que le despierte el oído espiritual para que usted pueda escuchar. ¿Cómo engañaron a los 3/4 partes de los ángeles del cielo que cayeron con Satanás? Por el oído se dejaron engañar de Satanás en el cielo y cayeron. Eva se dejó engañar de Satanás en la tierra, por el oído también cayó del cielo. Pero hay uno que nos habló a nosotros que no se dejó engañar, que fue Jesús. Y si Jesús pudo hacerlo, usted y yo también podemos hacerlo en este tiempo. Aitofel se creyó el cuentecito de que era un consejero importante, de que todo el mundo le iba a tener sécula seculorum hasta que se muriera, como aquel consejero especial. Pero no más podía ser él que la palabra de Dios, porque no hay un consejo mayor el que está en la palabra de Dios. Y aquí están los consejos que Dios nos ha dado. La Biblia dice que en la mucha consejería está la sabiduría. No solamente busquen consejo en uno solo, busquen consejo en otras personas que usted sabe que son personas de Dios y que no le van a dañar su vida. Seguramente que el ego de Aitofel se levantó porque estaba atendiendo gente grande, gente poderosa. Estaba en el palacio, hermanos. Y dice, estoy con gente importante. Y todo el mundo acudía a él a pedir consejo. Toda esa gente importante buscaba a Aitofel para pedir consejo. Mire usted, estaba en el palacio, era de confianza del rey, estaba en el círculo del rey, pero no era del rey. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo en esta mañana? Hay gente que dice ser tu amiga, va a tu casa, duerme allá en tu casa, le das comida en tu casa, pero no es de tu casa. Mucho cuidado tenemos que tener con los Aitofeles, hermanos. Mira lo que dice Salmos 43, si no es 34, 4. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Quién está hablando ahí? David.
David todavía no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. David estaba alegre, estaba cantando, buscando presencia de Dios, buscando alabar al Señor en todas las áreas de su vida. Pero hay algo muy grande que estaba en el corazón de Ahitofel. Mari, por favor, búsqueme Salmo 34:4. Ahitofel no supo perdonar lo que Dios ya había perdonado. Ahitofel se fue al pasado de David. Se fue al pasado de Betsabé y de Urías. Y de ahí donde viene el rencor y la traición que él tenía contra David. La actitud de David, como ya Dios lo había perdonado, como ya Dios lo había lavado y lo había limpiado, y él dice, yo reconozco mi pecado delante de ti, está en el Salmo 51, 3 y 4. Yo reconozco, Dios, que he pecado contra ti. Cuando nosotros vamos con un corazón quebrantado delante de Dios, Dios no hace más que perdonar nuestro pecado. Aquí lo dice Isaías 43:25. Isaías 43:25 nos está enseñando eso. Dice, y nunca más me acordaré de tus transgresiones. Quiere decir que ese pecado de David ya había sido perdonado por Dios. El hombre del que se encarga siempre está recordando que tú pecaste, que tú caíste, que tú hiciste un daño. Pero Dios dice que nunca más se acuerda. Y queremos muchas veces ser más que Dios, recordando ese pasado para dañar la vida de la persona. Usted no ve lo que está usando la moda en el mundo actual, acordándose de lo que fueron las personas para enlodar lo que las personas son hoy en día. ¿Sabes qué le digo a todas esas personas? Que Dios ya perdonó los pecados de aquellos que se arrepintieron de corazón delante de Él. Y el mismo Dios dice, nunca jamás me acordaré de sus pecados. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Para estar hablando de un pasado de una persona, restregándolo para ver qué hacer con esas personas para dañarla. Medita lo que te estoy diciendo y no lo vuelvas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Ahora sí, Salmo 34:4, que dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿sabes una cosa? David siempre hizo lo correcto. Buscó a Jehová y él lo libró de todos los temores. Si hoy estás viviendo con temor, hermano, hermana querida, te digo en esta mañana, busca de Dios, que Él es el que te va a librar de todos los temores que estés viviendo en este momento, de aquellas cosas que te están acosando en este momento. Dios tiene un plan para tu vida y Dios va a cambiar cada circunstancia. ¿Sabes qué nos revela la historia de Ahitofel? Como la sabiduría humana, hermano. Dice aquí que incluso, aunque sea grande esa sabiduría que tú tengas, que Dios te haya bendecido de esa manera, hermano, te puede perder por la ambición, por querer robar cosas que no son tuyas. En el cielo, el ángel más lindo quiso robar la gloria de Dios. En el paraíso, el ángel quiso robar la gloria de Dios también. En el desierto, Jesús también le quiso robar la gloria de Dios. Pero cuando somos firmes en el Señor, no dejamos que esa gloria que Dios ha derramado sobre nosotros sea robada por nadie. ¿Sabes qué? Él tenía ego, orgullo, soberbia, resentimiento y ambición. Te estoy hablando de Ahitofel, todo lo que había en el corazón de Ahitofel. ¿Usted cree que un corazón que vive de esa manera puede ser una persona feliz? ¿Puede vivir una vida plena? No, hermano, porque eso corroe el alma. Esos sentimientos son terribles, van en contra de tu propia vida. ¿Tú crees que le haces daño a la persona? Sí, pero más daño te haces tú cuando tienes todos esos sentimientos, y lo vemos aquí en Ahitofel. Esos sentimientos totalmente negativos que solo traen destrucción. Hay gente que enseña con astucia para destruir la vida de otra persona. También cuando tienes una enseñanza, ten el oído abierto para que pueda escuchar bien lo que se te está enseñando cada día. El final fue muy trágico. Mira lo que dice en Mateo 12:14. Y salidos, los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Al mismo Jesús hicieron con un consejo para destruirlo. Porque te digo una cosa, la astucia sin temor de Dios nos conduce a la destrucción. Puede ser muy astuto, pero si no le temes a Dios, vas hacia abajo en destrucción. Eso es lo que me enseña la palabra, lo acabamos de leer.
Por eso mucho cuidado cómo estamos actuando. Entonces, vuelvo a decirte que David confió tan ciegamente en Ahitofel que no supo discernir en su corazón toda la patraña que él estaba haciendo en su contra, en contra de su vida. ¿Y sabes qué era? Un lobo, hermano. Un lobo que se metió en el palacio, dice aquí, entre las ovejas del rey. O sea, entre el pueblo de Israel. Pero bueno, ya cuando se dio cuenta ya era tarde. ¿Sabes qué fue lo que le faltó a David? Le faltó vista espiritual. Por eso es que yo le digo a usted, esté pendiente de ver las cosas como Dios quiere que la vea. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene vista espiritual, usted puede ver el corazón de las personas. Créame lo que le estoy diciendo. Usted puede saber con qué intenciones viene la persona delante de Cristo. Porque la vista espiritual está unida con el don de discernimiento de espíritus. Y usted va a saber lo que viene para su vida. Pero tengo que decirle a Dios que me fortalezca mis sentidos espirituales delante de la presencia de Dios. No te dejes influenciar de un mal consejo, es el punto 2. Segunda de Samuel 17, versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Imagínese usted. Este era otro consejero que Dios había puesto en el palacio para David. Y era una persona muy especial con David, pero nadie sabía que era el consejero de David. Husai estaba ahí con David y David también le pedía consejos a Husai y él tenía los mejores consejos también para David. Por eso, cuando Ahitofel se pasó para el otro bando, que era el de Absalón, para darle una tremenda traición a David y matar a David, él le dio 2 consejos tremendos en 2 de Samuel 16, 20 y 21. Miren los consejos tan tremendos que él le dio. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Fíjate tú, qué cosa tan tremenda este consejo que Ahitofel le dio a Absalón. Mire, para que usted hoy pueda entender que los Ahitofeles no pueden estar en nuestras vidas. Estaban no solamente yéndose en contra del rey, sino en contra de la familia del rey, porque Absalón era hijo de David. Y entonces le está diciendo: te voy a ayudar a que puedas afirmar el reino con un acto público, con un acto vergonzoso. Vete allá donde las concubinas de tu papá y ten relaciones con cada una de las concubinas. Y se voy a decir, ¿sabes qué? No lo vayas a hacer allá escondidito donde nadie te ve. Allá en la terraza hicieron algo especial donde todo el mundo podía ver lo que Absalón estaba haciendo con las concubinas de su padre. Era un acto totalmente vergonzoso, hermano. ¿Cómo es posible que un Ahitofel que daba unos buenos consejos viene aquí a tomar al hijo de David para darle un pésimo consejo? Y sabes una cosa, lo que él quería es que el hijo odiara al padre para que la relación fuera irreversible, porque las concubinas de un rey eran intocables y el hijo había tocado a todas las concubinas del rey, o sea que la relación quedaba totalmente liquidada entre padre e hijo en ese tiempo. Y Absalón va tranquilo, gozoso, va y cumple el consejo traidor. Puntualmente se llega a las mujeres del rey y hace lo indebido. Por eso dice: a la vista de todo Israel, que está en el versículo 22. A la vista de todo Israel, todo el mundo estaba viendo, hermano. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Imagínese usted, qué acto tan vergonzoso.
tener relaciones con las mujeres en público, hermano. ¿Para qué? Para que el padre lo odiara a él, para que el padre fuera el que lo desechara a él, para que el pueblo conociera el odio total de su padre para él. ¿Usted cree que eso sea posible en una persona que tiene una sabiduría grande, pero que la maneja sin temor de Dios? Hermano, cuando yo estaba leyendo esta parte, decía, Dios mío, qué cosa tan tremenda, qué conflicto tan profundo. Este hombre que decía tener sabiduría, estaba trayendo a la casa del rey, que lo había sostenido, que lo había ayudado, que recibía salario del rey, todo lo tenía en la casa del rey, pero no era del rey, traicionándolo con su propio hijo, hermano, porque hay gente que conoce tu problema y ese Ahitofel se te va a acercar y te va a decir, ay, no, niña, o no, niño, no debiste hacer eso, y haz esto, y hazle aquello, y hazle aquello, y empieza, como tú estás débil de carácter, como tú estás con un dolor en tu corazón, tú tomas ese consejo y lo aplicas y entonces la catástrofe es mayor. Por eso a todas esas personas hay que ponerle un espacio. Nada que ver con nuestra vida, ni con nuestra casa, ni con nuestra familia, hermano. ¿Sabes? Él está diciendo, bueno, cuando ya tu papá tenga ese odio grande contigo, entonces el pueblo se va a fortalecer en favor tuyo y va a seguir contigo. Mire cómo hasta dónde llega el engaño, diciendo que el ejército se iba a ir del lado de Absalón en contra de su padre, porque mira lo que estaba pasando, mira lo que estaban haciendo contra el rey, hermano. Estos hombres querían atacar inmediatamente al rey. Y él hace una emboscada nuevamente y le dice, dame 12,000 hombres de los que tienes ahí, que esta noche, yo sé que tu papá está cansado, tiene sueño, se va a dormir. Y yo entro al palacio y ¡ting! Mato a tu papá. Pero eso yo digo que le impactó a Absalón, que hizo un pare. Más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Él vio que estaba débil, desmoralizado, porque tú sabes lo que es que un hijo se vuelva rebelde en contra de tu casa, de tu familia. Eso no es fácil, hermano. Y ellos lo estaban haciendo ¿para qué? Para producir pánico en el campamento de David, que todo el mundo saliera huyendo del campamento. Pero fíjate, Dios es grande y Él trunca los planes de los enemigos en contra nuestra para bendecir la vida en ese momento del rey y la vida de cada uno de nosotros en los procesos que podemos estar pasando. Ahitofel sabía, hermano, porque es que él era sabio, que la cosa tenía que ser así rapidito, una acción rápida y una decisión para poder terminar con la vida de David. No había que esperar, el tiempo era ya, está agotado, está cansado, este es el momento para irlo a atacar, para acabar con él. El plan estaba estratégicamente diseñado, que dice 2 de Samuel 17 del 1 al 4. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Fíjate usted, le pareció bueno a todos. A él le pareció súper espectacular el consejo que le dio. Acabar con la vida de su padre, acabar con el reinado de su padre. Hermano, tiene que ser un hijo bien resentido, bien dolido contra el padre para poder actuar de esa manera. Y de que los hay. En este momento también los hay, hermano. Hay que estar nosotros también despiertos para ver las acciones de nuestros hijos y aprender a conocer a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Dice que David hizo lo más importante, lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando un Ahitofel está fastidiando a nuestra familia, es orar delante del Señor. Él fue y buscó a Dios y le oró a Dios para que convirtiera el consejo de Ahitofel en necedad. Y Dios escuchó a David, porque Dios va a escuchar a los que son verdaderos siervos de Dios. Por eso dice que David tenía el corazón como el de Dios. Sí, él pecó, pero él se arrepintió y Dios lo perdonó. Y nunca más
volvió a cometer el mismo pecado. Eso quiere decir que se arrepintió definitivamente delante de Dios. Sin embargo, mira cómo planeó Dios. Dios planeó que Absalón buscara a Usai y le diera un consejo. Y ya todo estaba planeado con Dios. Entonces, ¿qué hizo Usai? Hizo el consejo totalmente contrario. Le quitó el objetivo principal que había puesto a Ahitofel, que era matar a su padre, hermano. Que él rechazara la estrategia de Ahitofel y que él escuchara el consejo de Usai para que se pudiera cumplir el plan y la palabra de Dios en la vida del rey David. Fíjate que Dios en ese momento no estaba preocupado por la vida de Absalón. Dios estaba preocupado por la vida de David, porque David sí era su siervo. Y él conocía perfectamente quién es David. Yo le digo una cosa, Dios sí sabe quién eres tú. Sabe perfectamente quién eres tú. Sabe perfectamente si lo amas o no lo amas. O si aparentas delante de las personas, de las demás personas, ser un hijo de Dios y un cristiano, hermano. Llegará el momento en que Dios va a sacar toda la luz. Y cara a cara sabremos quiénes somos cada uno de nosotros en la presencia del Señor. Entonces, el objetivo del consejo de Usai para Absalón era dar tiempo a David para que David se levantara, para que David saliera, que ganara tiempo para escapar de Ahitofel. Si no, Ahitofel lo hubiera matado, hermano. Dios quería salvar la vida de David, así como Él quiere salvar tu vida y la mía de los Ahitofeles que solamente quieren hacer daño, destrucción en la vida nuestra y de nuestra familia. Pero ¿a qué apeló Usai con David? ¿Sabe a qué apeló? A la vanidad. El hombre era vanidoso y él empezó a hablar para exaltar su vanidad a Absalón. ¿Sabe qué? Esta estrategia enseguida, wow, lo dice uno, wow, se derramó al salón delante de la presencia de Usai. Sí, yo soy fuerte, me imagino todo lo que le hablaría ahí. Mi padre me ha dado autoridad. Mejor dicho, yo soy el hijo del rey y quiero hacer lo que yo quiera. ¿Cuántas cosas podemos nosotros aquí experimentar que él pudo hablar en ese momento? Pero él lo hacía, ¿sabe por qué? Para que se sintiera halagado, para que se sintiera contento, para que rechazara rápidamente el consejo de Ahitofel. ¿Y sabes qué? Que se cumplió, lo convenció hasta tal punto que él decidió apartarse del consejo de Ahitofel. ¿El consejo de quién vino? De parte de Dios. Te puso palabra en este consejero del rey. Hermano, ¿para qué? Para que Usai diera la palabra correcta a Absalón. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Cuando tú hables de esta manera que yo te estoy diciendo, tú vas a congregar a todo el ejército de Israel. Todo ese ejército va a ser tuyo. Todo ese ejército va a llegar en paz a ti y tú vas a poder trabajar con todo este ejército. Y esto, ¿sabes qué? Formaba parte de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios tiene un plan contigo, el enemigo jamás podrá estorbar el plan que ya tiene construido para ti. Pero para Absalón, Dios tenía ya la ruina total. Vamos al tercero que dice: el consejo de Ahitofel nos da lecciones importantes a nuestra vida hoy. Vámonos a Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, hermano, si usted no tiene el consejo de Dios, usted va a llegar a la destrucción. Porque dice la Escritura que el consejo de Dios es el que permanece para siempre. Ese consejo es el que nos va a ayudar a salir de todas las que nos encontramos en este momento. Cuando yo tomo la palabra, escucho la palabra, veo estos ejemplos, estos testimonios. Entonces, cuando yo tengo que tomar decisiones con base a la palabra para manejar mi vida personal. Ahitofel era muy sabio y eso no se le va a quitar nunca. Pero su corazón no estaba alineado jamás a la voluntad de Dios. Él hacía como él bien le parecía. No hacía como Dios le había dicho que debían ser las cosas. Hermano, un buen consejero se va a caracterizar porque siempre te va a hablar conforme a la voluntad de Dios. Estoy hablando de un buen consejero. Aquí vemos al hijo de David que no siguió un buen consejo. Al final es cuando nos damos cuenta
que Dios tuvo que usar a Usai para que él tomara la palabra, tuviera un poco de discernimiento y pudiera cambiar la dirección de la desgracia total que estaba trayendo Ahitofel a su propia familia. La sabiduría humana sin temor de Dios nos conduce a la destrucción. Nos conduce a la destrucción. Usted quiere ser destruido, sigue su sabiduría humana. No busque la sabiduría de Dios. Cuando usted busque la sabiduría de Dios, los cielos se van a abrir. Usted va a poder ver las cosas de diferente manera y le va a poder manejar conforme a la voluntad de Dios en su vida. Y dice la Escritura aquí que la verdadera sabiduría no es solo tener una inteligencia estratégica. No, es que esa persona es sabia, mira todo cómo lo hizo conforme a las cosas se fueron dando. No, hermano, no es esa de la sabiduría de la cual Dios está hablando. No es la inteligencia estratégica la que te va a llevar a ver la gloria de Dios. Es tu inteligencia, hermano, de la mano de Dios que te da la sabiduría y la inteligencia para poderla manejar conforme a Dios. ¿Qué pidió Salomón? Dame sabiduría e inteligencia para manejar este pueblo. Porque yo puedo ser sabio, pero no puedo ser inteligente. Y la sabiduría con la inteligencia juegan un papel muy importante en la vida de todo ser humano. Y en el caso de David jugaba un papel preponderante en la rebelión que se había levantado en su contra. Miren lo que dice 1 Juan 5:14. La sabiduría verdadera, hermano, es la que viene de parte de Dios. La sabiduría verdadera, dice aquí la Escritura, sin carácter y sin obediencia no sirve de nada. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre me va a escuchar. De pronto puede demorar algo porque Dios está perfeccionando algo en nosotros, pero siempre eso nos va a ayudar a nosotros a crecer. Entonces, cuando el resentimiento no está resuelto, corrompe incluso al más sabio. Este era muy sabio y se le corrompió su alma porque él tenía un rencor guardado desde antes. Te lo voy a decir en este momento. Él nunca perdonó a David por haber matado a Usías. Él era el abuelo. Sí, él era el abuelo a Urías. Él era el abuelo de Betsabé. Por eso, Ahitofel nunca perdonó a David por la muerte de Urías. Era el abuelo de Betsabé. Estaba un problema de sangre. Y él nunca decidió volver esa página y no acordarse más, sino que todo el tiempo la estuvo utilizando para dañar la imagen del rey, que eso era lo que él quería. Sí, hermano. Él tenía un rencor contra David tremendo y ese rencor lo llevó a la traición. Cuando una persona tiene rencor, siempre va a traicionar a la persona que ha estado con él y le ha ayudado tanto. Y su historia muestra que también había en él una raíz de amargura muy profunda y una persona amargada, hermano, es una persona que hay que tener mucho cuidado porque esa amargura, esa raíz crece silenciosamente. Es que mira, ni siquiera la persona se está dando cuenta porque ella está ahí. Mira, tengo que desquitar, de alguna manera tengo que hacerle algo. La única manera que le va a doler es que su hijo le quite el reinado. Yo me imagino todo lo que él iba experimentando en ese momento con esa raíz de amargura tan tremenda que tenía, con ese rencor, con ese resentimiento. Todos estos sentimientos negativos, a las únicas personas que destruyen son a las personas que la sufren, que la viven y que no se dejan ayudar para poder salir de ese rencor, hermano. Le digo algo, cuando esa persona, como Ahitofel, tenía esa amargura, resentimiento, odio de todo contra David, destruyen su vida espiritual, entonces se apartan de la presencia de Dios. Y usted cuando no tiene temor ni presencia de Dios en su vida, ya está acabado. Destruye la moral de la misma persona porque hace cosas
que nunca se imaginó que podía hacer, pero que las está haciendo por causa de estos sentimientos negativos. Romanos 12, versículos 18 y 19, mira lo que dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermana, ¿ya vio? Mía es la venganza y yo pagaré por usted. No se vengue por nadie. El juicio lo hace Dios. Dios va a pelear por ti, y que yo sepa, Dios nunca ha perdido una batalla. Dios siempre está ahí para ayudarte. Fíjate que David no hizo nada. David lo único que hizo fue esconderse de su propio hijo, para que no hubiera un pecado mayor, un hijo matando a un padre. Entonces, hermano, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo hubiera quedado ahí Absalón? El padre le estaba no permitiendo que él cayera en ese error y en ese pecado. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando se frustró el consejo de Ahitofel, la cosa fue fuerte. ¿Y por qué fue fuerte? Porque David le oró a Dios por ese proceso con Ahitofel, y Dios escuchó a David. Cuando estén esos procesos crudos en tu vida, hermano, ora. Pero ora con el alma delante de Dios. Que cuando tú y yo derramamos nuestra alma delante de Dios, Dios no nos queda otra sino que bendecirnos, responder a la oración que nosotros le estamos haciendo. Pero Dios siempre nos va a respaldar. Mira Salmo 33, 10, mira lo que dice. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ay, hermano, toda maquinación que tengan contra tu vida, Dios la va a frustrar. Y ninguno se va a salir con la suya en el proceso de tu vida, en el proceso de tu familia o de tu familiar. No se va a salir si todos vamos a la oración, si todos vamos a humillar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. La traición desde adentro, hermano, es muy dolorosa, pero Dios sigue en el control. No importa cuánta amargura y cuánto rencor hay en tu corazón, Dios sigue en el control. Dios lo que quiere es que tú de verdad hagas un pare y renuncies a eso y puedas ser libre de toda esa contaminación negativa que está en tu alma y en tu corazón. David sufrió profunda traición de ese amigo que él estimaba, que era Ahitofel, que era un amigo bien cercano. Yo me imagino cómo compartiría David todo el tiempo con él, hermano. Sin embargo, Dios usó incluso este acto contra David para cumplir su propósito y perseverar a su ungido. Dios tenía un propósito con David y Dios quería que él perseverara en el trono. Todavía no era el tiempo de que David dejara el reinado. Por eso Dios utilizó esta manera. Entonces, cuando usted tiene desesperación y usted no se ha arrepentido, hermanos, dice aquí la Escritura que lo lleva a decisiones trágicas. Cuando usted esté desesperado, aún pare. La Biblia dice: echando sobre él todas mis ansiedades, porque él tiene cuidado de mí. Porque cuando estamos desesperados, hacemos cosas que después nos vamos a lamentar. Hacemos una destrucción que después dice: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Yo pude hacer eso. ¿En qué momento yo lo pude pensar? Pero ya no hay nada que hacer porque ya lo hiciste. Es tiempo de hacer un pare. Es tiempo de empezar a creer que Dios sí tiene la manera de resolver el problema. Hermano, y también le digo una cosa muy importante. La desesperación sin arrepentimiento también trae decisiones trágicas a nuestra vida. ¿Qué hizo Ahitofel? Ahitofel no fue donde David: oye, ¿sabes qué, David? Me equivoqué, te pido perdón por lo que hice. Y va donde Absalón, perdóname porque tú eres el hijo de David, yo no he debido hacerte eso de ninguna manera. Dice, él era tan egocéntrico, dice aquí la Escritura, que era incapaz de aceptar que sus planes se cayeran. Y él estaba tan mal porque el plan se cayó, que fue y se ahorcó. Él mismo se suicidó. No esperó que David tomara justicia ni hiciera absolutamente nada. Entonces, él fue incapaz de aceptar que su comportamiento era negativo, que tenía responsabilidad en todo lo que estaba pasando con Absalón y David, hermano, que había cometido actos traicioneros, porque es que muchas veces no nos arrepentimos de lo que hacemos.
Y tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús de todo lo que hacemos en nuestra vida. Mira, en vez de pedir perdón, este hombre, hermano, que dice uno, wow, él decidió ir, esconderse y de pronto saltó y acabó con su propia vida. ¿Qué significa en lo último de la vida de Ahitofel? Estamos viendo aquí a través de la Escritura, ese tipo de gente que te muestra una cara bonita, una sonrisa de oreja a oreja, pero por detrás te está traicionando, te está dañando tu vida, se olvidó de tu amistad, se olvida de tu lealtad para hacerte el daño que ellos ya planearon hacer en tu vida personal. Y solo lo hacen ¿por qué? Por conveniencia contigo, son tu amigo. Mire que si era por conveniencia, porque lo que quería era destruir a David, porque no perdonaba lo que pasó con Urías. Hermano, por favor, dice la Biblia que hay que hacer un borrón y cuenta nueva para vivir una vida con el Señor. Esas personas ocultan, dice aquí la palabra, dice sus verdaderas y macabras acciones que tienen para contra tu vida. Cuando él la ocultó hasta el final fue el amigo de David, cuando ya se abrió todo, que ya fue descubierto, ahí es cuando él decide irse y no arrepentirse. Hermanos, la vida paralela entre Ahitofel y Judas Iscariote la encontramos en 2 Samuel capítulo 15, versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Miren, yo hago aquí un paralelismo entre Judas Iscariote y Ahitofel. Los dos anduvieron con Jesús y el otro con David. Comían en la mesa con Jesús y comían en la mesa con David. Caminaron con Jesús y con David pasó lo mismo. Durmieron con Jesús y con David pasó lo mismo, pero ninguno de los dos era ni de David ni de Jesús. Ojo con los Ahitofeles que dejas meter en tu casa. O sea, tenían la confianza, los privilegios, lo tenían todo, pero no era de ninguno de los dos. A los dos actuaron movidos ¿por qué? Por motivaciones torcidas. Aquel porque le dieron 30 monedas de plata y este porque quería desquitarse el resentimiento que tenía de su vida antigua. Por codicia el uno y por desilusión el otro. Mire que son vidas parecidas casi. En ambos casos la traición desencadenó sufrimiento. David sufrió por la muerte de su hijo porque, hermano, trajo la muerte por la rabia interna que tenía con su padre, que no lo perdonó por lo de su hermana, y esa rabia carcomió el alma de Absalón hasta tal punto que odió a su padre y murió por esa causa. Lo mismo pasó con Judas Iscariote. Tenía una rabia interna con Jesús porque la avaricia, hermano, lo llenó, lo entregó a Jesús y también hubo sufrimiento, tanto para David como para Jesucristo. Así que, hermanos, miremos cómo estamos haciendo nuestras cosas en esta vida y caminemos conforme a la voluntad de Dios. Tengan una bendecida tarde, hermanos, en el nombre de Jesús.